Buenos días, hoy 27 de noviembre de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 45 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. No sin antes saludar a la magistrada, magistrados presentes, secretario general, y solicitando a este último verifique la existencia del quórum legal. Proceden esos términos. Buenos días. Haciendo constar que está en presencia en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día, y por último, asuntos generales. Asimismo, hago del conocimiento del Pleno que la magistrada de la tercera sala se abstendrá de votar del punto quinto del orden del día con motivo de una excusa aprobada previamente por este colegiado. Asimismo, se hace el conocimiento del Pleno que se retirará del orden del día el toca 473, diagonal 19, listado como punto 10º por petición del magistrado ponente. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, expongo los recursos de reclamación correspondientes a esta primera sala. Para ello abordo en primer término lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el toca 512, diagonal 19, interpuesto por el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, en contra de la sentencia de 19 de julio de la presente anualidad emitida por el magistrado de la sala especializada en el proceso administrativo número 953, diagonal 18, en donde se decretó la nulidad total del acto controvertido. Previo al estudio del disenso esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes. Un ciudadano presentó en la modalidad de juicio en línea demanda de nulidad en contra de la resolución administrativa de fecha 2 de mayo de 2018, mediante la cual se ordenó la demolición de una construcción ubicada en la municipalidad, así como una multa equivalente a 200 veces la unidad de medida y actualización. Seguida a la secuela procesal, el magistrado de la sala especializada decretó la nulidad total del acto controvertido. Ante este panorama es que la recurrente presenta el recurso de reclamación y que hoy nos corresponde su resolución. Esta ponencia considera inoperante el agravio que esgrime el recurrente por los siguientes motivos y fundamentos. Señala quien recurre que le causa agravio la sentencia pronunciada por el acuo, en principio porque del acta circunstanciada de 13 de marzo de 2018 se puede advertir que al momento de realizar la visita de inspección se negaron a recibir la respectiva diligencia administrativa y por ello el inspector, cumpliendo dicha orden, al percatarse de los trabajos de construcción que se estaban realizando sobre la vía pública, con fundamento en el artículo 126 del reglamento del Código Territorial para el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, impuso una medida de seguridad consistente en la suspensión temporal de la obra. Continúa manifestando quien recurre que por tratarse de una medida de seguridad no es procedente la notificación personal ni las formalidades señaladas en el artículo 41 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Esto es, dejar citatorio previo a la diligencia. Es de explorado derecho que los actos de molestia emitidos por las autoridades administrativas deben ser emitidos por autoridad competente, así como estar fundados y motivados de conformidad con el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Ello con la finalidad de dotar certeza jurídica a los gobernados. En el caso concreto, un requisito esencial de los derechos irrestrictos de fundamentación
y motivación de actos autoritarios por autoridad competente es sin lugar a duda la presencia de un mandamiento escrito que posibilite a los visitadores o inspectores llevar a cabo un acto de molestia en el domicilio o negocio y a la persona, ya sea física o moral, a la que se encuentra dirigido, dotando a ésta de certeza y seguridad jurídica respecto a lo actuado. Esto es, que dicho acto de transgresión a su intimidad provenga de autoridad facultada, tenga un objeto circunscrito, así como un referente normativo expreso y la persona a quien va dirigido. Por lo tanto, si desde el inicio del procedimiento de inspección la orden no fue emitida en la forma y términos previstas por la legislación aplicable, tal como fue resuelto por el ACU, es procedente decretar la nulidad de todo lo actuado, pues con la finalidad de dotar certeza jurídica a los ciudadanos, es menester que en dicha orden se precisen los datos de referencia. De lo contrario, no sabría a quién va dirigida la orden de visita o inspección para estar en posibilidad de defenderse antes de que se le imponga una sanción o medida preventiva. Cabe precisar que además de que la orden no precisa a quién iba dirigida, el inspector, al constituirse en el domicilio que debía inspeccionar o verificar, no obstante que no encontró el propietario, poseedor o representante legal, levantó el acta circunstanciada y clausuró de manera temporal la obra sin dejar incluso citatorio previo. No pasa inadvertido para este pleno que del acta en mención el inspector no señala de manera clara o concreta el daño que alude la demandada en el presente recurso que se pudiera ocasionar a los ciudadanos con la construcción, para así imponer como medida de seguridad la clausura temporal sin respetar el debido proceso. Esto es, en el acto confutado, la autoridad recurrente no circunstanció la flagrancia que ahora arguye de manera inoportuna en este medio de impugnación, cuando tales razones debió consignarlas precisamente en el acta que alude. Más aún, cuando no procedió a la misma orden o mandamiento de autoridad competente y dicha inspección no se realizó con el imputado sancionado. Es de señalarse que el recurso de reclamación en esencia es un medio de impugnación que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a los agravios expuestos por la parte recurrente, con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que sustentan la resolución recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. Empero, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para decretar la nulidad. Esto es, no argumenta respecto a las violaciones que existieron en el procedimiento de inspección y que imposibilitaron al justiciable su debida defensa antes de imponerle la sanción administrativa controvertida en el proceso de origen. Por lo tanto, y ante lo inoperante del agravio esgrimido, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así es como se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 512/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Procedo ahora a exponer lo correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 561/19, interpuesto por el presidente del Consejo Directivo y apoderado legal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato en contra de la sentencia de 1 de julio de la presente anualidad dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso número 1029/18, mediante la cual se decretó la nulidad del acto confutado. Previo al abordaje de los dos agravios esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de los antecedentes del mismo. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra del cambio de tarifa doméstica a mixta del servicio de agua potable que se presenta en un inmueble. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad del acto combatido. Es así que la autoridad demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. El primer motivo de agravio a juicio de esta ponencia es inoperante por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia señala a quien recurre que le causa perjuicio la sentencia de origen
porque es contrario a lo dispuesto en el artículo 299 en sus fracciones primera y segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Esto es, considera la autoridad que el magistrado de la Cuarta Sala fue omiso en valorar que desde el 6 de noviembre de 2012 hasta la fecha de presentación de la demanda, la parte actora realizó los pagos correspondientes al servicio de agua potable con diversos números de cuenta y que al hacerlo, naturalmente que se percató o tuvo conocimiento del cambio de tarifa, ya que cada que realizaba los pagos se le entregaba comprobante en el que se describen los conceptos, entre otros, la tarifa, de manera tal que arguye el reclamante consintió el acto reclamado. Bajo esta premisa, por principios de congruencia y exhaustividad en forma genérica, se entiende que el juzgado deberá dictar su resolución acorde a lo solicitado por las partes, tanto en la demanda, contestación y el material probatorio, sin llegar al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos renglón a renglón, punto a punto, a todo lo controvertido en el proceso, cuando ello sea intrascendente para el resultado del juicio o no atienda al fondo del debate, pues se deberá ponderar una administración de justicia pronta y expedita. Atendiendo a lo precedente y contrario a las aclaraciones del recurrente, el magistrado de la Cuarta Sala cumple su sentencia con los principios de congruencia y exhaustividad en vinculación directa con los artículos 298, 299 y 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Pues del análisis integral de la sentencia emitida el 1 de julio de 2019 se puede observar en relación al consentimiento tácito que alude quien recurre, el ACU realizó en el considerando tercero el análisis de dicha causal de improcedencia y de su estudio concluyó que no se actualizaba. Ello al no existir una notificación legalmente practicada en términos de los artículos 39, fracciones primera y quinta y 41 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El segundo motivo de inconformidad señala a quien recurre que le causa agravio la sentencia, pues en dicha resolución se inobservó lo previsto en el artículo 60 de la Ley de Hacienda para el Estado y los municipios de Guanajuato y fue condenado de manera indebida al sistema de agua potable y alcantarillado de Guanajuato a reintegrar en favor de la parte actora el pago indebido de un crédito a todas luces prescrito. Esta ponencia considera igualmente inoperante dicho motivo de disenso por las siguientes consideraciones. En principio tenemos que el recurso de reclamación es un medio de control que permite a las partes y al propio tribunal rectificar determinaciones que no sean asertivas o bien reencauzar el proceso cuando el mismo por un hierro humano no se ha sustanciado conforme a la norma y principios procesales aplicables. Más aún, dicho recurso permite una ulterior reflexión o análisis colegiado sobre el problema jurídico en debate. Ahora bien, para que a través de dicho medio de defensa se pueda revocar o modificar un acuerdo o sentencia dictados por este tribunal, es necesario que los agravios o disensos del recurrente sean atinentes y suficientes. Esto es, que además de ser veraces, racionales y convictivos, se dirijan contra todos los extremos o motivos de la determinación que se combate, contrastando eficazmente esta última con el marco normativo aplicable. Es así que de la contestación de la demanda que obra en el proceso de origen a fojas 24 a 29, no se advierte que quien hoy recurre ante la solicitud de reconocimiento de derecho del ajusticiable respecto a la devolución de la cantidad erogada, hubiera manifestado que en términos del artículo 60 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encontraba prescrita la devolución de dichas cantidades. Por lo anterior se concluye que en la sentencia que se recurre, el actuó en un sano ejercicio de interpretación integral para esclarecer los hechos y los puntos controvertidos por las partes, atendiendo siempre de forma primigenia y relevante a la causa de pedir. De igual manera se precisa que quien hoy recurre no debatió los argumentos precisados por el justiciable en su demanda. Por ello, en el presente recurso ya no es momento procesal oportuno para que haga valer dicha excepción. Ello, pues en el proceso administrativo la litis se traba con la demanda y el acto impugnado, en su caso las excepciones que plantea la autoridad al contestar la demanda. En esta línea discursiva, al margen de lo acertado o no del argumento de la autoridad en torno a la prescripción, dicho razonamiento no fue propuesto como defensa de la autoridad ni controvertido o desvirtuado en el proceso de origen, siendo que tal circunstancia constituye impedimento para que esta ponencia proceda a su estudio, tomando en cuenta que el objeto del recurso es dilucidar la controversia conforme a los hechos materia de la litis fincada en la demanda, contestación y en su caso la ampliación de demanda.
Por ello, al haberse fijado las acciones, excepciones y defensas en los términos ya expuestos, sin que la autoridad demandada haya hecho valer excepciones al contestar la demanda respecto al tema de la prescripción, entonces no es jurídicamente correcto que la autoridad intente controvertirlo al introducirlo como agravio en el presente recurso. Por lo tanto, y ante lo inoperante de los agravios esgrimidos por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, y expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 561/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Oliverio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención abordando la ponencia del TOCA 500 del año diagonal 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el síndico municipal y representante legal del Ayuntamiento de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia 21 de mayo de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 1874, diagonal sala especializada, diagonal 2017, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, mediante la cual se declaró la nulidad total del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución definitiva de 18 de septiembre de 2017, dictada por el Ayuntamiento de Guanajuato, y contestaron como autoridades demandadas el Ayuntamiento y el Contralor del mismo municipio. Segundo, en la consideración tercera de la sentencia recurrida, se decretó el sobreseimiento respecto al Contralor Municipal, y en la consideración cuarta de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad, porque en la resolución cuestionada no se precisaron las atribuciones que correspondían al cargo de oficial mayor que desempeñaba la actora de las previstas en los artículos 3 y 4 del reglamento interior de la Oficialía Mayor del municipio de Guanajuato, y porque la autoridad demandada se limitó a imputar a la actora una conducta genérica que impide especificar de manera como la manera de cómo ocurrieron los hechos y la intervención que tuvo la actora en los mismos. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el síndico en representación del Ayuntamiento de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 5 conceptos de agravio. En el primer concepto de agravio, en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que a la actora se le imputó como oficial mayor que tenía que supervisar el actuar de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, a la cual le faltó la siguiente documentación comprobatoria. Inciso A, diagnóstico para realizar los trabajos de hojalatería emitido por la Subdirección de Servicios Generales. Inciso B, oficio de asignación del taller denominado Servicavi, debidamente firmado por el director de Adquisiciones y Servicios Generales, avalado por el estudio de mercado elaborado por la Subdirección de Servicios Generales. Inciso C, el documento oficial que acredita la autorización de la Subdirección de Servicios Generales y del director de Adquisiciones y Servicios Generales para las órdenes de servicio. Es infundado ese concepto de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En el considerando tercero de la resolución impugnada en el proceso de origen, al oficial mayor del municipio de Guanajuato se le imputa la probable comisión de las conductas siguientes. Primero, falta de probidad y diligencia en el ejercicio de sus funciones. Segundo, falta de seguimiento a los trámites para la adquisición de materiales. Tercero, falta de documentación necesaria
para tener solventadas las observaciones realizadas en la auditoría. Cuarto, daño a la hacienda pública municipal por los trámites para la adquisición de materiales, así como los procedimientos para la aprobación de las reparaciones y realización de servicios correctivos y o preventivos de las unidades del municipio, no fueron hechos con apego a la normatividad. Sin embargo, no se le reprochó la falta de supervisión del actuar de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales ni la falta de documentación comprobatoria. Lo anterior dejó a la parte justiciable en estado de indefensión, lo cual resultó violatorio del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 49, fracción segunda de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Así, además, tenemos que le asiste la razón a la Sala de Origen cuando señaló que la autoridad demandada se limitó a imputar a la parte actor una conducta genérica que impide especificar la manera como ocurrieron los hechos y la intervención que tuvo la actora en los mismos. De este modo, el ayuntamiento debió precisar de manera clara y exacta las acciones y omisiones detectadas por la auditoría fiscal administrativa y de calidad respecto a los contratos asignados por adjudicación directa y licitación sobre cada una de las partidas indicadas en la parte considerativa de la resolución que se impugna en el juicio de origen. Además, dejó de expresar detalladamente las irregularidades o violaciones en las que supuestamente incurrió la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales en la adjudicación de contratos en cada partida invocada. Lo apuntado, a fin de que el oficial mayor, como presunta responsable, tenga pleno conocimiento de los hechos que constituyen las conductas constitutivas de las infracciones administrativas que se le imputan, así como de los elementos que sirvieron para justificar dichas faltas y con ello darle la oportunidad de preparar su adecuada defensa, otorgarle certidumbre jurídica y evitar que la autoridad demandada actúe arbitrariamente ante la indeterminación de los hechos reprochados, en el caso concreto a la recurrente. En el segundo y quinto conceptos de agravio, en esencia se dedujo que la sentencia recurrida es ilegal, ya que lo correcto era decretar la nulidad para efectos, dado que un ex servidor público no debe quedar impune si cometió alguna falta prevista en la norma. Solo se decretó una nulidad sin especificar su categoría, si la nulidad es lisa y llana o para efectos, y por una parte sobreseer el proceso sobre el Contralor Municipal, es decir, se omite el estudio del procedimiento de responsabilidad, y por otra parte se considera que resulta procedente decretar la nulidad de la resolución emitida por el Ayuntamiento de Guanajuato, aduciendo violaciones procesales las que éste no realizó. En el primer argumento del cuarto concepto de agravio, en lo sustancial se alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el razonamiento de la sentencia recurrida se encuentra dirigido a cuestiones propias del procedimiento de responsabilidad administrativa, el cual no fue realizado por el Contralor Municipal. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En principio se impone señalar que en materia administrativa y para efectos de este proceso, la nulidad, en una acepción amplia, es la consecuencia de una declaración jurisdiccional que extingue la validez de los actos o resoluciones administrativas carentes de los elementos de forma o fondo que marca la ley o que se han originado en un procedimiento viciado. En segundo lugar, es importante mencionar que conforme a lo estipulado por el artículo 43, primera cápite, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, la omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos de validez establecidos en el artículo 137 del mismo Código producirá la nulidad del acto administrativo. A su vez, de las fracciones segunda y tercera del artículo 300 del pluricitado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se desprende que la nulidad puede ser de dos clases, la nulidad simple y la nulidad para efectos. Esto implica que no se contempla en forma expresa la categoría de nulidad lisa y llana. Sin embargo, esta nulidad se encuentra prevista en la fracción segunda del artículo 300 precitado, en virtud de que solo prevé la nulidad simple,
pues cuando se utiliza el término total se refiere a la integridad del acto de resolución y no a su nulidad absoluta. De esta manera, cuando no se indican efectos de la nulidad y además la sentencia se funda en la fracción tercera del mismo artículo 300, entonces no se estará declarando una nulidad para efectos. Ahora bien, es el caso que en la sentencia recurrida no se le dan efectos a la nulidad, por lo que se está declarando la nulidad simple de la totalidad de la resolución impugnada en términos de la fracción segunda del artículo 300 del referido Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. En esas condiciones, el fallo recurrido no afecta la esfera de derechos de la parte justiciable, de ahí lo infundado de este agravio. Por otra parte, en el considerando tercero de la resolución impugnada en el proceso de origen, se expresan las conductas que constituyen las faltas administrativas imputadas a la parte justiciable, y el magistrado acuo abordó estas conductas en la sentencia recurrida, determinando la ilegalidad de la resolución sancionatoria por la generalidad de las conductas reprochadas, resultando intrascendente el sobreseimiento del proceso respecto del Contralor Municipal. En consecuencia, resulta improcedente decretar la nulidad de las resoluciones impugnadas para el efecto de que se emita otra, en atención a que se analizó la causal de ilegalidad relacionada con la conducta genérica, pues en la nueva resolución la autoridad no podría especificar la conducta reprochada a la actora, ya que esta debe precisarse desde el acuerdo del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa conforme a lo estipulado por el artículo 49, fracción segunda de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. En el tercer agravio se señaló que es infundado que no se precisaron las atribuciones del oficial mayor, ya que en la resolución impugnada se advierte que se invocó el artículo tercero, fracción cuarta, sexta y 20 del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del municipio de Guanajuato. Es fundado pero inoperante este agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. Es fundado porque efectivamente en el considerando tercero de la resolución impugnada en el proceso de origen se invocaron las fracciones cuarta, sexta y 20 del artículo tercero del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del municipio de Guanajuato. Sin embargo, es inoperante porque las fracciones 4, 6 y 20 del artículo tercero del citado Reglamento Interior no señala como atribución de la oficial mayor la supervisión de actuar de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales. Además, es inoperante porque subsiste el razonamiento de que la autoridad demandada se limitó a imputar a la parte actora una conducta genérica que impide especificar la manera de cómo ocurrieron los hechos y la intervención que tuvo la actora en los mismos. Este razonamiento es suficiente para decretar la nulidad de la resolución impugnada en el proceso de origen del inoperante del agravio objeto de estudio. En el segundo argumento del cuarto concepto de impugnación, primordialmente se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en el considerando tercero de la resolución impugnada se indicó que a fin de analizar las conductas imputadas se aplicará lo conducente de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios y supletoriamente el Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es inoperante este agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. La sentencia recurrida se decretó la nulidad porque la autoridad demandada se limitó a imputar a la actora una conducta genérica que impide especificar la manera cómo ocurrieron los hechos y la intervención que tuvo la actora en los mismos. Sin embargo, el agravio objeto de estudio no se refutó este razonamiento. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores, magistrado, se ha expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 500/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así
manifestarlo levantando su mano. Aprobada por la unanimidad de los magistrados que han votado. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz nuevamente al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Para concluir mi intervención, previamente abordar las ponencias relativas a los recursos de reclamación radicados bajo los tocas 415/2019 y 460/2019, pido al magistrado presidente que por su conducto se solicite autorización a este honorable pleno para tratar de manera conjunta las referidas ponencias por la similitud de los recursos, en virtud de que las razones expresadas por las partes en los procesos de origen son las mismas y que sirven de apoyo de su legal apoyo a los acuerdos impugnados en las referidas ponencias, y además de que se trata de las mismas partes. Señores magistrados, sean ustedes impuesto de la solicitud de lectura conjunta de las ponencias correspondientes a los puntos 6 y 7 del orden del día. Si están de acuerdo con dicha propuesta, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Adelante, magistrado ponente. Gracias, magistrado presidente. Las ponencias de los tocas 415/2019 y 460/2019 relativos a los recursos de reclamación interpuestos por la empresa Bresca México Sociedad Anónima de Capital Variable a través de su representante legal en contra del acuerdo de 13 de mayo y 1 de abril, ambos de 2019, pronunciados en los procesos administrativos 877 y 623, tercera sala, 2019, respectivamente por el titular de cada sala, en el que se declaró su incompetencia para conocer de la demanda propuesta. Para mejor comprensión de los asuntos que nos ocupan, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en cada proceso administrativo principal, la parte justiciable impugnó cada resolución de fecha 31 de enero de 2019, emitida por la directora de Inspección del Trabajo adscrita a la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social. En cada resolución se impuso a la justiciable una multa por la cantidad de 34.992 pesos con 50 centavos, por actualizarse las hipótesis de los artículos 994, fracciones primera y segunda, y 1002 de la Ley Federal del Trabajo. Segundo, en cada acuerdo recurrido, la sala de origen se declaró incompetente porque del análisis del escrito de demanda se advierte que fue emitida por controvertir disposiciones señaladas en la Ley Federal del Trabajo. Y si bien es cierto que cada resolución es dictada por una autoridad estatal, en este caso la directora de Inspección del Trabajo, y la sanción que se impone es por infracciones a normas administrativas federales, de las que este tribunal no cuenta con facultades para dirimir conflictos de tal naturaleza, ello tomando en cuenta que la naturaleza de las normas, cuya inobservancia origina infracciones que deriven en la imposición de multas por parte de las autoridades del trabajo, se determina en función del tipo de relación que regula, es decir, de la relación de un particular denominado patrón como titular de una empresa o establecimiento frente a la administración pública en vinculación con el cumplimiento de normas contenidas en leyes federales. Tercero, inconforme con las determinaciones que anteceden, la parte actora interpuso por separado los recursos de reclamación que nos ocupan. En el único agravio expresado en cada recurso, en esencia se adujo que la declaración de incompetencia es ilegal, ya que la autoridad demandada expresó a la parte actora en cada resolución impugnada que tenía a salvo el derecho de acceder a la justicia administrativa de conformidad con lo previsto en los artículos 249 y 269 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.
Es infundado el agravio expresado en cada recurso por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En el considerando 12º de la resolución impugnada, se señaló que la misma podrá impugnarse en cada proceso optativamente a través de los medios ordinarios de defensa, como lo es el recurso de inconformidad en sede administrativa, contemplado en el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, o bien mediante la demanda de nulidad en sede jurisdiccional en el proceso administrativo previsto en los artículos 249 y 263 del mismo Código, respectivamente. Sin embargo, en la Ley Federal del Trabajo o en el Reglamento General de Inspección y Aplicación de Sanciones, no existe disposición expresa que establezca competencia a favor de las salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, tratándose de la aplicación de sanciones de la Comisión de Infracciones Administrativas por la Dirección de Inspección de Trabajo dependiente de la Secretaría de Gobierno de nuestra entidad, a causa de contravenciones de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, pues desde esa perspectiva son las leyes federales las que deben establecer los supuestos en los que las salas de este Tribunal de Justicia Administrativa pueden conocer y resolver sobre esas sanciones administrativas. De ahí, resulta que en cada resolución impugnada no se deben consignar determinaciones que contravengan las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Constitución Política del Estado de Guanajuato y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, ya que estos ordenamientos son de orden público e interés social, dado que los referidos tribunales en sus determinaciones sobre la autoridad demandada deben sujetarse a su respectiva ley orgánica y los ordenamientos legales federales que les otorguen competencia. Es el caso que se trata de la impugnación de una multa administrativa por infracción a la Ley Federal del Trabajo impuesta por la Dirección de Inspección del Trabajo y Previsión Social del Estado, conforme a las atribuciones que le conceden los artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno. Por ende, está ejerciendo facultades delegadas, circunstancia que no cambia la naturaleza de cada resolución combatida, ya que no se trata de previsiones de carácter materialmente administrativo contenidas en la citada ley federal. De ese modo, no constituye una controversia entre el particular y la administración pública estatal, de donde resulta que el medio ordinario de defensa procedente es el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, en virtud de que por disposición del artículo 3º, fracción 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ese órgano jurisdiccional conocerá de las resoluciones que imponen una multa al particular por infracción a las normas federales. De esta manera, la resolución impugnada en el proceso de origen por su naturaleza jurídica tiene como finalidad aplicar la Ley Federal del Trabajo. De ahí que sus determinaciones deben sujetarse a las formalidades especiales que establecen las leyes. Por tanto, conforme al citado artículo 3, fracción 4, recae en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la competencia para conocer de la impugnación de la resolución que impone la multa por infracciones a normas de la Ley Federal del Trabajo. Así, las resoluciones impugnadas no deben ir más allá de las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que el órgano ante el cual se impugnará la citada resolución debe dictarla conforme a las disposiciones de los aludidos ordenamientos jurídicos federales y no deben controvertirse o imponerse de manera unilateral condiciones diversas al orden público, y menos aún los tribunales estatales pueden convalidar convenios o resoluciones materialmente administrativas respecto a conflictos sobre ordenamientos que rigen en materia federal. Así las cosas, de los considerandos cuarto, sexto, séptimo y décimo de cada resolución impugnada, se advierte que se impuso una multa por 34.992 pesos con 50 centavos por actualizarse las hipótesis de los artículos 994, fracciones primera y segunda, y 1002 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, la Sala de Origen carece de competencia para conocer de las resoluciones impugnadas en cada proceso primigenio.
pues la multa interpuesta en cada resolución impugnada deriva de la Ley Federal de Trabajo. En consecuencia, la determinación de si es legal o ilegal es competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al estar fundada en ordenamientos jurídicos de carácter federal, como lo es la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, de sostenerse la competencia de la Sala de Origen, se vería obligada a estudiar pretensiones reclamadas conforme a disposiciones de carácter general. De lo expuesto se sigue que la Sala de Origen carece de competencia para conocer de los procesos primigenios, pues por las razones apuntadas en las resoluciones controvertidas, no encuadran en ninguna de las hipótesis jurídicas que contempla el artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Por otra parte, con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar el derecho humano a una tutela judicial efectiva que le asiste la parte actora, se dejan a salvo sus derechos para que así, de considerarlo conveniente, promueva su acción en la vía correspondiente, sin que proceda a considerar que ha operado la prescripción, en razón de que en el plazo legal correspondiente no podrá computarse el término en el que se tramitó el presente proceso, por ser la vía incorrecta. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de agravio, se propone a este honorable Pleno confirmar los acuerdos recurridos, lo anterior con fundamento en el artículo 311, segundo párrafo del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a los recursos de reclamación radicados bajo los TOCA 415/19 y 460/19. Someto en primer término a votación lo correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 415/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Someto en segundo término a votación lo respectivo a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 460/19. Si están de acuerdo con los efectos impresos a dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 8 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Someto a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 433/19, interpuesto por la titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado en contra de la sentencia de 21 de junio de 2019, dictada por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal dentro del proceso administrativo 3/2019. A manera de preámbulo, referiré que en el proceso primigenio se cuestionó la legalidad de la resolución en la cual la autoridad ahora recurrente determinó la responsabilidad administrativa del actor por incumplir con la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial inicial. En el fallo recurrido, la Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada debido a que el informe de presunta responsabilidad no cumplió con la formalidad prevista en el artículo 194, fracción sexta, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. Ahora bien, en su expresión de agravio, la autoridad disidente expone que la Sala no tomó en consideración que el actor incumplió con la obligación de presentar en tiempo y forma su declaración de situación patrimonial inicial. Refiere que a pesar de que en el informe de presunta responsabilidad no se hayan precisado los términos en que el actor debió cumplir con la apuntada obligación, tal omisión no lo exime de responsabilidad porque la ignorancia de la ley no es una excusa válida. Los argumentos expuestos son infundados. Se sostiene lo anterior porque en el fallo recurrido no se realizó pronunciamiento alguno en torno a la acreditación de la falta, debido a que se estudió la legalidad de la resolución impugnada a la luz del concepto de impugnación que esgrimió el actor
en el cual planteó la existencia de un vicio de orden procedimental en el informe de presunta responsabilidad, precisamente porque la ilegalidad de la resolución controvertida en la instancia de origen radicó en la omisión de una formalidad de índole procedimental y no en un aspecto de fondo relacionado con la existencia de la conducta o de la falta administrativa, es inexacto afirmar que la Sala haya eximido de responsabilidad al actor y que soslayó el incumplimiento en que éste incurrió, ya que esos tópicos no formaron parte de la litis. Ahora bien, conforme al artículo 194, fracción sexta, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, el informe de presunta responsabilidad debe indicar la infracción imputada al presunto responsable, señalando con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta. En el caso, a fin de cumplir con esta exigencia, en el informe de presunta responsabilidad, la autoridad investigadora señaló que la conducta reprochada al actor consistió en el incumplimiento a la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial inicial en los términos establecidos en la ley, que el entonces sujeto de investigación actualizó lo previsto en el artículo 49, tanto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas como de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, y que la obligación atribuida al actor se encuentra prevista en los artículos 32 y 33, fracción primera, de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Lo expuesto pone en relieve que la autoridad investigadora se limitó a señalar la infracción atribuida al actor, pero no expuso las razones por las cuales consideró que cometió la falta. Ahora bien, la omisión de esta formalidad por sí misma implica una irregularidad en el elemento de validez del acto administrativo establecido en la fracción octava del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, que configura la causal de ilegalidad prevista en la fracción tercera del artículo 302 del mismo ordenamiento. Pero tal irregularidad también constituye un vicio procedimental en la fase de investigación que dejó al actor en estado de indefensión, porque desde el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa no tuvo conocimiento de las razones con base en las cuales la autoridad investigadora solicitó la instauración del procedimiento. Por otro lado, la autoridad inconforme alega que el actor no expuso en su demanda que le afectara la omisión de la autoridad investigadora de señalar a qué ley de responsabilidades pertenecen los artículos 32 y 33 enunciados en el informe de presunta responsabilidad. Señala también la autoridad que es intrascendente que en el informe de presunta responsabilidad no se haya indicado si los artículos 33 y 32 correspondían a la ley general o a la ley estatal, porque ambas disposiciones son exactamente iguales. Las anteriores disertaciones son inoperantes. Medularmente, la declaratoria de nulidad se sustentó en que el informe de presunta responsabilidad no cumplió con la formalidad prevista en el artículo 194, fracción sexta, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. Habida cuenta ello, el estudio de las disertaciones en cuestión sería infructuoso, pues aun cuando asistiera la razón a la autoridad recurrente, subsistiría el argumento medular con base en el cual la Sala tildó de ilegal la resolución controvertida al no haber prosperado los agravios que la autoridad esgrimió en contra de esa parte del fallo. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala especializada. Señores magistrados, y expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 433/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Cierro mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 541/19, interpuesto por la titular del órgano interno de control de la Universidad de Guanajuato en contra de la sentencia de 26 de agosto de 2019, dictada por el magistrado de la Sala especializada dentro del proceso administrativo
78/2017. En dicho fallo, se decretó la nulidad total de la resolución mediante la cual la autoridad ahora recurrente determinó la responsabilidad administrativa de la actora, porque al momento de entregar la información, bienes y asuntos pendientes relacionados con su cargo, omitió el debido cuidado de los recursos públicos que se encontraban bajo su resguardo. Como primer agravio, la autoridad inconforme sostiene que sí se respetó el principio de presunción de inocencia en favor de la actora, porque mediante las pruebas que integraron el procedimiento de responsabilidad administrativa, se demostró el descuido en el que incurrió en relación con ciertos bienes que estaban bajo su resguardo y que no fueron localizados al formalizarse la entrega-recepción de su cargo ni durante la diligencia de aseguramiento. Tales motivos de disenso son inoperantes. En la sentencia recurrida, la Sala precisó que el oficio de 26 de octubre de 2016 únicamente contenía un listado de bienes entregados por la actora que presentaban anomalías, y en el diverso oficio de 30 de noviembre de 2016 se hacía alusión a los bienes que hasta esa fecha no se habían encontrado. Sin embargo, ambos eran insuficientes para demostrar que tales bienes se encontraban originalmente bajo resguardo de la actora y que por ello tenía la obligación de entregarlos al concluir su cargo. La Sala señaló que para demostrar la obligación que tenía la actora de cuidar y resguardar los bienes, debió agregarse al procedimiento administrativo el resguardo firmado por la demandante, con el que probara que esos bienes se encontraban a su cargo. Por las razones expuestas, en la sentencia recurrida se concluyó que ante la falta de elementos probatorios que permitieran desvirtuar la presunción de inocencia de la actora, lo procedente era decretar la nulidad total de la resolución impugnada. Sin embargo, como en su expresión de agravios la autoridad inconforme se refiere a cuestiones que fueron abordadas por la Sala y que resultaron insuficientes para considerar acreditada la responsabilidad administrativa de la demandante, entonces su planteamiento es inoperante. Por otra parte, la autoridad recurrente señala que la Sala no expuso las razones por las cuales los documentos que obran en el expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa eran insuficientes para acreditar la responsabilidad de la actora. La disertación anterior es infundada. En la sentencia recurrida, la Sala explicó que de acuerdo con las políticas institucionales y lineamientos para el control de bienes muebles e inmuebles de la Universidad de Guanajuato, se prevé la obligación de generar un resguardo físico firmado por el responsable directo de los bienes. Luego precisó que con la finalidad de acreditar que la actora en el proceso de origen omitió el debido cuidado de ciertos bienes, debió integrar al procedimiento de responsabilidad administrativa la constancia firmada por la demandante con la cual demostrara que era la responsable de velar por dichos bienes, para que así le fuera exigible tal conducta, pues consideró ilógico que la servidora pública tuviera que responder por bienes que no tenía a su cargo. Asimismo, en la sentencia recurrida se indicó que el oficio de 26 de octubre de 2016 no demostraba la obligación de la actora de resguardar los bienes, sino únicamente acreditaba las anomalías encontradas con posterioridad a la revisión de bienes entregados por la demandante. También se explicó que el oficio de 30 de noviembre de 2016 era insuficiente para demostrar que la actora era la responsable de los bienes faltantes, pues solo probaba que hasta esa fecha no se habían encontrado. En este orden de ideas queda claro que la Sala sí expuso las razones por las que consideró que las pruebas sobre las cuales descansaban los argumentos de la autoridad demandada no eran suficientes para demostrar la obligación de la actora de responder por los bienes que le fueron atribuidos y por ende, al no acreditar plenamente la responsabilidad administrativa, no lograban destruir el principio de presunción de inocencia. Finalmente, la autoridad inconforme sostiene que la Sala no se pronunció sobre los argumentos que la autoridad demandada rindió en su contestación de demanda. La manifestación anterior es inoperante. Cierto es que las salas de este tribunal deben analizar todas las manifestaciones que realicen las partes y con base en ellas resolver lo que en derecho corresponda en aras de respetar los principios de congruencia y de exhaustividad que rigen a toda sentencia.
No obstante, importa precisar que el estudio de los argumentos de las partes no conlleva la obligación de realizar un pronunciamiento expreso, ni mucho menos una transcripción de todo aquello que se plasma en los escritos que fijan la litis en el proceso. Luego, si la autoridad recurrente consideró que la falta de pronunciamiento expreso de la sala sobre los argumentos que incurrió en su contestación de demanda le causaba agravio, para que su razonamiento fuera eficaz, era necesario que explicara de qué manera haberlos transcrito trascendía al sentido del fallo combatido. Por ello, su agravio se torna inoperante. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, y expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 541/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y toda vez que ha sido retirada la ponencia correspondiente al punto 10 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Antes de iniciar con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, solicito se consulte este pleno, magistrado presidente, la autorización para realizar ponencia conjunta respecto de los TOCAS 492 y 615, ambos del 2019, toda vez que de su análisis se desprenden elementos que así lo permiten. Señores magistrados, se han impuesto de la propuesta de lectura conjunta de los recursos de reclamación insertos en los puntos 11 y 12 del orden del día. Si están de acuerdo con dicha propuesta, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Adelante, magistrado ponente. Muchas gracias. Me refiero así a los TOCAS interpuestos por el inspector de movilidad y por el jefe de la Oficina Regional de Movilidad, así como al inspector respectivamente adscritos a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de las sentencias dictadas por la magistrada de la tercera sala dentro de los procesos administrativos 200 y 199, ambos del 2019, en los cuales se decretó la nulidad de los actos impugnados y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes procesales comunes. Los actores promovieron el proceso de origen en contra de las boletas de infracción mediante las cuales se determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad y su respectiva calificación por la que se determinó el monto a pagar por dicha sanción. Seguido el trámite del proceso administrativo, la tercera sala dictó las sentencias respectivas en las que decretó la nulidad total de los actos impugnados y reconoció a la parte actora el derecho a que se le reintegre la cantidad que pagó por la multa impuesta debidamente actualizada. Inconformes con el sentido del fallo, las autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Los agravios marcados como primero y segundo a juicio de este tribunal en pleno resultan infundados para revocar o modificar la sentencia recurrida, pues contrario a lo arguido por la hora recurrente y en total concordancia con lo resuelto por la magistrada acuo, en el acto impugnado no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de hecho prevalecientes al momento en que se cometió la infracción que se le imputó a la parte accionante, o dicho en otras palabras, el inspector demandado no circunstanció suficientemente las causas que justificaran la emisión de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y el lugar específico en el que se levantó la infracción, circunstancias de tiempo y lugar, fue omiso al explicar las circunstancias de modo. No se circunstancia en la boleta de infracción el modo en que el inspector advirtió tal falta, esto es, si la causa que originó la emisión del acta de infracción fue que la parte actora no contaba con el permiso o autorización para la prestación del servicio público de transporte. Entonces resulta especialmente relevante que el inspector demandado, al menos, especificara en el acta de infracción que requirió al conductor del vehículo el documento que demostrara el otorgamiento del permiso o autorización
para prestar el servicio referido y especificara si el conductor exhibió la documentación solicitada o negó contar con la misma. Ello con el propósito de dar a conocer al particular en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones por las cuales sostiene la comisión de la falta administrativa. Máxime que de conformidad con el artículo 678, fracción cuarta, del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, se establece que cuando los concesionarios, permisionarios, operadores o conductores de los vehículos cometan una infracción a las normas de la materia, los inspectores deberán solicitar al operador o conductor, en forma comedida, la licencia de conducir o el permiso correspondiente, tarjeta de circulación del vehículo y, en caso de servicios específicos, los demás documentos que en forma obligatoria deba llevar consigo. En la especie, como se observa, la autoridad demandada no manifiesta por qué la parte actora incumplió con la obligación de acreditar contar con el permiso de prestar el servicio público de transporte o, en su defecto, la manera en que éste negó contar con la documentación requerida o la renuencia de exhibirla ante la petición de la autoridad. De ahí que este tribunal en pleno no encuentra elementos de circunstanciación suficientes en la boleta de infracción que acredite de manera fehaciente los motivos que le sirvieron a la demandada para llegar a tal determinación. No pasa inadvertido para este tribunal en pleno que en el acta de infracción se precisó que el inspector solicitó el permiso o autorización emitida por la autoridad competente, a lo que el conductor no acredita contar con la misma. Sin embargo, no se indicó si el conductor se negó a exhibir la documentación solicitada o negó contar con la misma. Ahora bien, la mera descripción genérica de la falta administrativa priva a la parte actora de la oportunidad de controvertir correctamente lo acertado en el instrumento impugnado y, en su caso, aportar las pruebas que considerara idóneas para desvirtuar la falta imputada. Importa enfatizar que la autoridad de movilidad, al emitir actas de infracción, funge como testigo, juez y parte, así que lo menos que debe exigírsele es que tales actas sean cuidadosamente motivadas, de tal manera que de ellas se desprenda claramente cuál es la versión de los hechos afirmada por la autoridad para determinar con relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción prevista en la norma relativa. En el agravio marcado como tercero y segundo del 615, sustancialmente la parte recurrente expresa que para el acto administrativo esté debidamente fundado y motivado, no es menester que se detallen de forma exhaustiva las circunstancias bajo las cuales la autoridad emite sus actos, pues a decir de esta, basta con que el acto cuente con los elementos necesarios que den oportunidad al afectado de realizar una adecuada defensa, lo cual, según la parte recurrente, se desprende en la jurisprudencia del rubro fundamentación y motivación. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traduce en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Tal agravio deviene infundado, ya que dicha jurisprudencia, en lugar de fortalecer su argumento, lo demerita, pues si bien es cierto, en la tesis citada se sostuvo que para considerar un acto debidamente motivado, basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigírsele formalmente mayor amplitud que la expresión de lo estrictamente necesario. No menos verdad es que también se resolvió que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinaron del acto de voluntad, para que de esa manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, tal como lo determinó la magistrada Cuo, de ahí lo infundado de su agravio. Finalmente, los agravios marcados como cuarto, quinto y sexto, se expone que es incorrecta la condena a la devolución de la cantidad pagada con motivo de la multa de forma actualizada. Dichos motivos de disenso a consideración de esta ponencia resultan infundados. Los artículos 37 y 38 del Código Fiscal establece que cuando un ciudadano solicite lo que ha pagado de manera indebida, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tener un plazo de 50 días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud. La anterior hipótesis del pago indebido, acorde a lo previsto por el párrafo quinto del citado 38, conlleva tres posibilidades. Sin embargo, en cualquiera de los escenarios es indispensable que medie una solicitud de devolución de lo que se pagó de manera indebida. Por otro lado, en los artículos 29 y 38 del citado código, se prevé que el monto de los aprovechamientos, como lo son las multas, deberán actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, por lo cual se aplicará el factor de actualización
a las cantidades correspondientes. En este contexto, se concluye de que en el caso concreto, si bien es cierto no es procedente el pago de intereses porque no hubo una solicitud de devolución, en cambio, como el pago que realizó la parte actora deriva de la multa que se impuso con motivo del acto impugnado, entonces debe reintegrarse el monto que erogó más la actualización respectiva, en términos de los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del Código Fiscal. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de la disconformidad en estudio. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente en opinión de esta ponencia es confirmar las sentencias dictadas por la tercera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia conjunta respecto a los recursos de reclamación radicados bajo los tocas 492/19 y 615/19. Pongo en consideración en primer término lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el toca 492/19. Si están de acuerdo en el sentido de la resolución respecto a dicho recurso, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. En segundo término, someto a votación la resolución respecto al recurso de reclamación radicado bajo el toca 615/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 13º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, señor secretario. Procedan esos términos. Este punto 13º es correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el número 480/19, interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la segunda sala el 1 de junio de 2019 dentro del proceso administrativo 764/segunda sala, -14. Como antecedentes del asunto podemos relatar que el 28 de mayo de 2014 un ciudadano promovió proceso administrativo en este tribunal en contra del cese de su cargo como policía segundo de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil del municipio de San Felipe, Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala de este órgano jurisdiccional, donde el 16 de abril de 2018 se emitió sentencia mediante la cual se decretó la nulidad del cese impugnado, se reconoció el derecho del actor al pago de ciertas prestaciones y se condenó a la autoridad demandada. Dicha sentencia fue motivo de juicio de amparo, por lo cual el 8 de noviembre de 2018 la segunda sala emitió sentencia en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 368/2018. Luego de dictada la sentencia, el 16 de mayo de 2019, el justiciable promovió recurso de queja y aportó pruebas con este. Sin embargo, mediante acuerdo del 1 de junio de 2019, el magistrado determinó no admitir las pruebas aportadas por el actor bajo la premisa de que dicho recurso no contempla su ofrecimiento. Inconforme con la determinación del magistrado, el actor promovió recurso de reclamación. En su único agravio, el recurrente aduce que, contrario a lo señalado por el magistrado, en el recurso de queja sí son admisibles pruebas para demostrar lo defectuoso del cumplimiento que pretende hacer la autoridad. En ese sentido, arguye que las pruebas deben admitirse en función de su idoneidad y pertinencia, y bajo esa tesitura las ofrecidas por su parte debieron ser admitidas. Los agravios resultan parcialmente fundados atendiendo las siguientes consideraciones jurídicas. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en sus artículos 324, 325, 326 y 327, establece la posibilidad que tiene el actor de un proceso administrativo de inconformarse con el defectuoso o excesivo cumplimiento que de una sentencia hagan las autoridades demandadas, así como de los actos desplegados por esta que tiendan a causar la repetición del acto impugnado. En esa tesitura refiere el texto legal que su interposición debe cumplir con ciertas formalidades, a saber, debe presentarse por escrito, se debe interponer ante la juzgadora o juzgador que haya suscrito la sentencia, y con su promoción deberá presentarse una copia del recurso para cada una de las partes. Cumplidos los precitados requisitos, se proveerá la admisión del recurso y se requerirá
a la autoridad en contra de la que se haya interpuesto el recurso de queja para que rinda un informe cuya falta o deficiencia únicamente opera en favor del actor, generando una presunción de veracidad de sus hechos. Acordada la presentación o la falta de informe por parte de la autoridad, se resolverá fundada o infundada la queja. Siendo el primero de los casos, se dejará insubsistente la resolución motivo de la queja. Se constreñirá a la autoridad el debido cumplimiento y se impondrá una multa que oscilará entre las 30 y 300 unidades de medida y actualización diaria. De determinarse la repetición del acto, igualmente se dejará sin efecto el acto repetido, pero en este caso se ordenará a la autoridad abstenerse de futuras repeticiones. Con lo hasta aquí expuesto, es claro que el Código de la materia no establece expresamente una etapa probatoria dentro del recurso de queja. Sin embargo, tampoco excluye expresamente la posibilidad de ofrecer pruebas, cuestión que cobra primordial relevancia, pues el derecho a probar tiene reconocimiento constitucional derivado del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en razón de ello, los juzgadores tienen la obligación de tutelarlo conforme al tercer párrafo del artículo 1 de la Carta Fundamental. Principalmente, pues la posibilidad de probar no es una cuestión ajena al recurso de queja, ni lo entorpece o atenta contra la economía procesal, siendo que cuando un justiciable manifieste el defecto, exceso o repetición en el cumplimiento de una sentencia, quien haya de dilucidar el recurso más allá de la presunción de veracidad establecida en el artículo 326 del Código de la Materia, tendrá en ciertos casos el deber de comprobar hasta qué extremos la ejecución de su resolución se ha visto soslayada, y para ello puede ser necesario la admisión de ciertas pruebas. Además, sobre el tema, los tribunales colegiados de circuito han establecido que el derecho a probar es un derecho constitucional que atribuye a la persona el poder tanto de ejercerlo como de reclamar su debida protección. Entonces, su constitucionalización obedece a la relevancia procesal que adquiere la actividad probatoria dentro del debate jurisdiccional. De ahí que habrá de pronunciarse la máxima actividad probatoria de las partes, prefiriendo la admisión de las pruebas a la de una interpretación restrictiva de la norma, por cuanto a aquella que subyace la idea de aproximar y hasta de hacer coincidir la verdad histórica con la verdad que habrá de declararse en la resolución. A lo anterior resulta aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia siguiente, y cito de manera textual su rubro: carga de la prueba y derecho a probar sus diferencias. Hasta aquí la cita del rubro. No obstante lo anterior, el derecho a probar no es absoluto ni se puede ejercitar sin tasa alguna. Tan es así que los diversos ordenamientos legales establecen su límite y sus modulaciones a las que esa prerrogativa fundamental habrá de someterse, entre las cuales se encuentran los principios de pertinencia e idoneidad de la prueba. El primero de tales principios impone como limitación al juzgador al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. Por su parte, la idoneidad se identifica con la suficiencia que tiene la prueba ofrecida para obtener un resultado previamente determinado o determinable. Esto es, una prueba será más idónea que otra mientras más suficiente sea para demostrar ante los ojos del juzgador el hecho ausente que se pretenda acreditar. De ahí que resulte fundado el agravio planteado por el recurrente respecto a que en el recurso de queja son admisibles pruebas, en tanto estas son idóneas o sean idóneas y pertinentes. En razón de ello, este tribunal procede a analizar las ofertadas por el actor en el recurso de queja a efecto de determinar si debieron ser admitidas. En su escrito de queja, el actor ofertó las siguientes pruebas: prueba de informe de la autoridad a cargo del presidente municipal, secretario del ayuntamiento, tesorería municipal y departamento de recursos humanos, todos del municipio de San Felipe, Guanajuato, en el que se dé a conocer, conforme a sus archivos y documentos del 2015 a la fecha, que incrementos o prestaciones salariales han sido otorgadas al personal de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil del municipio de San Felipe, Guanajuato, en especial a los segundos. ¿En qué fechas fueron otorgadas dichas prestaciones? La autoridad que autorizó esos incrementos salariales y en qué consisten esos incrementos, precisando sus montos. Informe del subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en León, Guanajuato, para que haga saber y acredite si el municipio de León ha dado de alta como su empleado municipal de manera retroactiva al justiciable desde el 4 de
enero de 2004 y en su caso el sueldo con que cotiza de manera retroactiva. Documental consistente en copia fotostática simple de la planilla de personal de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de San Felipe, Guanajuato, la que solicita que se coteje con los libros de actas del Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato. De lo anterior se colige que lo pretendido por el actor con las pruebas intentadas es que despliegue un cúmulo de información tendente a los incrementos salariales que sean actualizados sobre el puesto que desempeñaba como policía segundo, así como que se informe sobre las aportaciones al IMSS, Afore e Infonavit, que sobre su persona se han reportado, incluidos aquellos reportados de manera retroactiva. De ahí que la idoneidad y pertinencia de dichas pruebas dependerá de que esa información resulte necesaria para que se pueda cumplir cabalmente la sentencia de la segunda sala. De lo establecido en la sentencia, se hace latente la falta de pertinencia de la prueba de informes ofrecida para el efecto de acreditar los incrementos a las prestaciones salariales que han sido otorgadas a los policías segundos del municipio de San Felipe, Guanajuato, ya que si bien el ACUO condenó al pago de los incrementos salariales, lo cierto es que dicha condena se hizo a razón de la evolución salarial determinada anualmente por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de ahí su falta de pertinencia probatoria, siendo necesario precisar que a través del recurso de queja no se pueden variar los términos de la condena plasmada en la sentencia, aunado a que la sentencia de la segunda sala fue sometida a la revisión de tribunales federales y se emitió en los términos por estos ordenados. Por otra parte, se estima pertinente e idónea la prueba de informes del subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en León, Guanajuato, para que se haga saber y acredite si el municipio de León si se ha dado de alta como su empleado municipal de manera retroactiva al actor y si resulta el medio idóneo a través del cual la segunda sala podrá tener por cierto que se inscribió el justiciable retroactivamente. En lo que hace a la planilla del personal de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de San Felipe, Guanajuato, no se encuentra pertinencia con la ejecución de la sentencia, pues de dicha probanza únicamente se advierte el nombre de los servidores públicos adscritos a la referida secretaría, su puesto y la manera en que se integra su salario, información que en la ejecución se estima innecesaria, pues como se adujo en los párrafos anteriores, la condena de incrementos salariales se hizo en razón de la evolución salarial determinada anualmente por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no así en comparación con el resto de los policías segundos. A razón de todo lo hasta aquí expuesto, lo procedente es modificar el acuerdo recurrido para efecto de que sea admitida la prueba de informes a cargo del subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en León, Guanajuato, a razón de corroborar el completo y debido cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente 764, diagonal segunda sala, diagonal 2014. Es cuanto, presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 480, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse, levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 14 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Este punto 14 corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 593, diagonal 19, interpuesto por el autorizado del director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Autoridad demandada en contra del acuerdo dictado el 19 de agosto de 2019 por la segunda sala dentro del proceso administrativo 720, diagonal segunda sala, diagonal 19. Como antecedentes del asunto podemos relatar que el 19 de agosto de 2019 la segunda sala emitió acuerdo donde tuvo la autoridad demandada por dando respuesta al emplazamiento de modo extemporáneo. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El único agravio donde el recurrente argumenta que no fue debidamente emplazado es inoperante, atentos a lo siguiente. El artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que el recurso de reclamación procederá, entre otros supuestos, contra los acuerdos emitidos por las salas del tribunal que desechen o tengan por no presentada la contestación de la demanda. Los agravios que plantea la parte recurrente pretenden combatir el acuerdo de referencia. Sin embargo, partiendo del hecho de que la notificación del emplazamiento es ilegal, ya que no expone argumento alguno que combata el acuerdo del emplazamiento en sí,
y por esa razón los agravios son inoperantes. Es prudente acotar que la vía idónea para combatir una notificación que se encuentra prevista por los artículos 290 y 294 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato es el incidente de nulidad de notificaciones y permiten al promovente incidental anular, en su caso, la ilegal notificación, provocando eventualmente la reposición del procedimiento. Por lo tanto, debido a que los agravios que expresa la parte recurrente combaten la notificación del acuerdo de referencia y no el acuerdo de admisión de la contestación, se concluye que los agravios planteados en el presente recurso de reclamación son inoperantes. Por lo anterior, se propone confirmar el acuerdo dictado por la Sala. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 593/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 15º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Verdad? Sí, concluyo mi intervención con la exposición del recurso número 613/19, interpuesto por el Director General del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en contra de la sentencia emitida el 13 de agosto de 2019 por la Tercera Sala, dentro del proceso administrativo número 621, Tercera Sala, 19. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 28 de marzo de 2019 un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de una multa impuesta por el Director General del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del municipio de Guanajuato. El asunto fue turnado a la Tercera Sala de este tribunal, donde el 13 de agosto de 2019 el magistrado decretó la nulidad de la multa de referencia. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El único agravio donde el recurrente argumenta que la ausencia de fundamentación de la competencia da lugar a una nulidad para efectos y no una nulidad lisa y llana, es infundado, atentos a lo siguiente. De lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los actos de molestia que emiten las autoridades administrativas deben cumplir ciertos requisitos mismos que evidencian su existencia, validez y otorgan certeza y seguridad jurídica al particular. De dichos requisitos se destacan los siguientes: constar por escrito, ser expedido por autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado. La primera de las exigencias tiene el propósito de generar certeza sobre la existencia del acto de molestia. El segundo requisito tiene la encomienda de generar certidumbre en el justiciable, advirtiéndole que la autoridad está legalmente facultada para la emisión del acto de molestia. Finalmente, el tercer requisito informa al ciudadano los razonamientos y motivos jurídicos por los cuales la autoridad competente afectó su esfera jurídica, motivo de la molestia. La competencia, el segundo de los requisitos, se erige como un elemento de validez fundamental del acto administrativo, ya que si no se cuenta con la misma, la autoridad se encuentra impedida para actuar. Por ende, para generar certeza en el justiciable es necesario no solo tener competencia cuando se procede, sino establecer en el acto de molestia los preceptos legales de donde dimana la misma. En este orden de ideas, cuando en un acto de molestia no se fundamenta la competencia o se fundamenta de manera indebida, no cabe la posibilidad de que se subsane esa omisión, ya que existe la incertidumbre en el ciudadano sobre las atribuciones de la emisora y en consecuencia no se podrá otorgar a la autoridad cuyas atribuciones se encuentren cuestionadas la oportunidad para subsanar algo para lo que no existe la certeza que se encuentra facultada. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato recoge esta perspectiva y establece que la inobservancia de un elemento de validez, como la competencia, provoca que el acto administrativo se declare nulo, no se presumirá legítimo, ejecutable, ni podrá subsanarse. Sirve de sustento lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro indica nulidad, la decretada por la insuficiencia de la fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa debe ser lisa y llana. Hasta aquí el rubro. De ahí lo infundado del agravio. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la Sala. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 613/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así
pronunciarse levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, solicito al secretario de Cuenta con los asuntos generales. Gracias. Buenos días otra vez, magistrada, magistrados. Proceden esos términos, informando para efectos de referencia y publicidad hacia los justiciables que en la sesión extraordinaria número 9 de 22 de noviembre de 2019, este Pleno aprobó los criterios jurídicos 2019 de conformidad con lo previsto en el artículo 25, fracción 15 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los artículos 16 y 21, fracción 7 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. ¿Magistrados tienen algún comentario sobre el asunto en trato? Continúe, señor secretario. Gracias, magistrado. El segundo asunto general se encuentra motivado por el oficio de fecha 25 de noviembre pasado, remitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Administrativo, mediante el cual informa para efectos de aprobación la suficiencia presupuestal de la partida 3661, Servicios de Creación y Difusión de Contenidos, por 90,714,59 centavos. 3991, otros servicios generales por 326,432,48 pesos. Arrendamiento de edificios y locales por 30,000 pesos. Partida 3331, servicios de consultoría administrativa por 30,000 pesos. 3571 por otros 30,000 pesos. 3761, viáticos del extranjero para servidores públicos en funciones por 32,143 pesos. Partida 3361, impresión de documentos oficiales para prestación de servicios públicos por 35,966,19 pesos. Partida 3591, servicios de jardinería y fumigación por 99,137 pesos. Y 3381, servicios de vigilancia por 326,815 pesos a la partida 5191, otros mobiliarios y equipos de administración por 55,998 pesos. A la partida 5111, muebles de oficina y estantería por 299,922 pesos. Muebles a la partida 5121, muebles excepto de oficina y estantería por 219,335 pesos. Partida 5111, muebles de oficina y estantería por 419,173 pesos. Y 5111, muebles de oficina y estantería por 6,815 pesos. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el capítulo 2.1, incisos A y B de los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2019 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. ¿Magistrados tienen algún comentario sobre la solicitud de afectación presupuestal antes expuesta? En caso de estar de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continúe, señor secretario. Gracias, presidente. Como tercer asunto general, doy cuenta de este pleno que fue promovida Excitativa de Justicia dentro de los autos que integran el proceso administrativo 1624/2018, promovida por la parte actora. Derivado de lo anterior, la promoción será debidamente acordada y se procederá a su notificación para efecto de solicitar a la sala correspondiente que rinda el informe sobre la materia de la misma, de ser el caso, y en virtud de lo anterior dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinarlo legalmente conducente en términos de lo previsto por los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. ¿Magistrados tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. Continúe, señor secretario. Gracias, presidente. Como cuarto asunto general, se da cuenta del oficio remitido por su señoría como titular de la primera sala para someter a consideración del Pleno la habilitación de la licenciada Gisela Mesa Bedoya como secretaria de estudio y cuenta de su sala de manera temporal para efectos de cubrir la guardia de la primera semana del segundo periodo vacacional con base en el sistema de guardias y en sustitución de las licenciadas Mariana Martínez Piña y Ruth Esther Rodríguez García, ello de conformidad con los artículos 25 fracción 12 y 27 fracción 14 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, así como el artículo 15, fracción quinta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Magistrada, magistrados, pongo a su consideración la habilitación de la licenciada Gisela Mesa Bedoya como secretaria de Estudio y Cuenta de la primera sala con motivo de la semana del segundo periodo vacacional
Quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. En tal sentido, señor secretario, se le instruye que realice las acciones y gestiones necesarias para la materialización de la presente determinación. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 45 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:59. A todos, gracias por su asistencia y participación. Que tengan un excelente día. Gracias.